¿Qué tal? Buenas noches. El placer es mío. ¿Cómo andan? Bien, bueno, primero saber cómo te está tratando esta cuarentena, qué es lo que estás haciendo en estos días donde el tiempo por ahí ya empieza a sobrar, ¿no? Sí, la verdad, es un momento que se pone un poco tedioso todo, pero bueno, también por otro lado tratando de aprovechar el tiempo que a veces uno en la vida cotidiana, en el día a día, no tiene y bueno, también hay que saber disfrutarlos, ¿no? Nada, entrenando lo que nos manda el profe, que son rutinas, tratando de movernos como para gastar un poco el tiempo también, ¿no? Y después, bueno, cocina, todo el Claro. tiempo cocina, eso es fundamental a mí, aparte me ¿Incursionando gusta, también en la cocina? sí, me gusta la cocina y bueno, de paso aprendiendo un videito que por ahí algo raro que queremos hacer, así que intentamos meter un poco de mano. Está muy bien. Bueno, Fer, estas últimas horas se dio a conocer que la amistad ha tomado la decisión de reducir sus salarios. Imagino algo que, no sé, primero preguntártelo a vos, ¿cómo lo tomaron? Era algo que está ocurriendo en el fútbol argentino, en el fútbol mundial en realidad, el tema de la reducción de salarios y la complicación que está trayendo toda esta pandemia. Pero ustedes, ¿cómo lo tomaron? Y si uno se pone a pensar, por ahí es un poco complicado porque uno cuenta durante el torneo con cierto dinero. Pero bueno, la realidad es que también hoy los clubes no generan ningún tipo de ingreso y es un plantel caro el que tiene la amistad, entonces también es difícil la situación para los dirigentes, obviamente, ¿no? Eh, Claro. obviamente que es difícil, pero también es entendible y también valorable el hecho que también, aunque sea la mitad del sueldo, nos puedan abonar para que podamos afrontar el día a día, ¿no? Que no es fácil, pero bueno, también hay que ser realista y entender la situación. ¿Cómo fue en su caso? ¿Marzo se los pudieron pagar completos o hasta dónde llegaron a pagarle el sueldo completamente? Sí, sí, el mes de marzo nosotros habíamos entrenado 15 días simplemente, pero no, nos abonaron todo el sueldo y a partir de ahí nos van a abonar el 50% como salió en las redes sociales. Así que, Sí. bueno, obviamente, como te dije, es difícil, pero también hay que valorar, pues son equipo de liga y hacer el esfuerzo para Uh-huh. darnos una mano y que nosotros tratemos de sobrellevar esta pandemia de la mejor manera. Está muy bien. Chau. Fer, ¿cómo andás? El placer saludarte, Pablo Chagumil de este lado. Primero preguntarte, esta espera que se analiza de que el regional pueda volver para septiembre, se analizaban por diferentes puntos acá dando vuelta. Primero, ¿qué es lo que se dice entre ustedes, entre el compañero y la institución? ¿Está clara la idea de poder jugar este torneo cuando se viene o se va a esperar para el próximo regional? Obviamente que si se dan las obviamente los recaudos necesarios para jugar el torneo, el club lo va a querer afrontar porque obviamente que es una plaza que le interesa al club, el club quiere pelear cosas importantes y en el caso que se dé obviamente vamos a participar. Para nosotros como jugadores, como persona, es algo buenísimo volver a lo que hace el día a día, el vestuario, los entrenamientos, volver a jugar. Pero bueno, también hay que, como estamos hablando antes, ¿no? Hay que ser realista con lo que está pasando. Si se toman los recaudos necesarios, sería buenísimo. Obviamente que de acá a septiembre faltan varios meses, se puede hacer un protocolo interesante, bien armado, y bueno, y también esperar que un poco la pandemia vaya disminuyendo para que todos en sus actividades podamos volviendo de a poco al día a día. Uh-huh. Fer, en Fer, el y en caso este de... aspecto, Sí, dale, chau. Fer, y en este aspecto, a ver, estamos hablando de que vos tuviste, recordamos, un retiro, te estuviste un poco en técnico, volviste a jugar en la amistad, ahora tenés este parate también en el medio de entrenar en casa, en lo personal, ¿cómo te estás sintiendo en lo físico? Considerando que ya habías tenido un parate, pero no es lo mismo porque antes tenías un parate que salías libremente, ahora estás entrenando adentro, lo que implica jugar con el sintético también de la amistad. ¿Cómo estás llevando esto? Sí, el sintético es un poco relativo en mi caso porque tuve 7, 8 años en el sintético de Roca, entonces es dentro de todo lo puedo sobrellevar. Obviamente que soy más grande, bastante más grande que mucho lo del plantel, y se hace difícil, pero no, bien. A comparación
el retiro del año pasado, en ese momento tenía decidido que no iba a jugar más, y había dejado prácticamente todo, me había encerrado en el gimnasio y estaba haciendo todos los días. Después, bueno, obviamente que había agarrado esos 15 días, 20 días para dirigir y era algo que me gustaba. Bueno, por distintas circunstancias en el Club Deportivo Roca decidí irme. Y bueno, la amistad me abrió las puertas para volver a jugar, fue algo que me entusiasmó y que me motivó mucho, la verdad, porque por ahí en Roca estamos teniendo varios problemas, siempre económicos, un montón de cosas, y en mi caso era capitán, y bueno, me preocupaba por demasiadas cosas que por ahí no me tenía que preocupar y no estaba disfrutando realmente. Que me di cuenta después cuando fui a la amistad, que era ir a entrenar, jugar y disfrutar. Entonces me rejuvenecí un poco, que la pandemia me sacó un año, así que estoy más cerca del retiro que seguir jugando, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hasta ahora por lo menos me siento bien, entreno y bueno, si se da para septiembre, un poco más llegado a la fecha, me entrenaré un poco más intenso, con más responsabilidad y bueno, después lo que decidirá el cuerpo técnico, obviamente. Fer, imagino que estarás al tanto de lo que está ocurriendo, ¿no?, en el fútbol argentino, y quería preguntarte qué posición tenés vos con esta resolución que se ha tomado de eliminar los descensos. Vos como jugador del ascenso, ¿qué postura tenés? Y bueno, también depende el lugar en que te toca estar, ¿no? Cuando uno está tranquilo y no depende de puntos o promedios, no le da tanta importancia. Y cuando estás sufriendo el momento de unos puntos, de un promedio, de perderte la categoría, como en mi caso pasó el año pasado, te da un cierto alivio para trabajar. Después obviamente que habrá que reestructurarlo y que las cosas se hablen y se organicen desde un primer momento, no que primero hubo 4 descensos, que después 2, que después 1, que después ninguno, o sea, queda desprolijo. Pero bueno, también ante esta situación, lo más real es que el fútbol se termina así y se vuelve a iniciar, porque la realidad es que, como en la vida, tenemos que reiniciar todo desde cero. Y bueno, que obviamente quede especulado y no quede pactado, mejor dicho, que no se especule, depende con quién está en un promedio y quién no, para beneficiar a algunos. ¿Se entiende? Chabu, ¿queda alguna por ahí? Sí, a ver, en el análisis también del regional, donde estaban los diferentes equipos, a cada uno de la zona 2, de la segunda rueda, bien digo, donde estaban los 3 neuquinos y la amistad, estaban en diferentes realidades. De usted, a ver, de la amistad habían hecho una muy buena primera rueda en la fase de grupos, después empataron 3 partidos de manera consecutiva, pero esto le alcanzó para poder clasificar segundo y después les trajeron un empate de Rincón. Ya está bastante lejano esto, pero ¿en qué situación los agarró la pandemia ustedes como equipo y al mismo tiempo como funcionamiento de la idea que tenía Pacheco? Y bien, nosotros terminamos la primera ronda con Fabián. Por ahí los empates fueron porque Fabián había probado otros esquemas, porque nosotros sabíamos que con poca cantidad de puntos nosotros clasificábamos, entonces intentó probar distintas formaciones, distintos jugadores en varias posiciones para lo que venía después, que fue la segunda etapa, que ya arrancábamos con la formación original, por decir una manera, y el esquema de juego que veníamos jugando, con el que mejor nos sentíamos, mejor dicho. Y estábamos bien, habíamos recuperado jugadores de lesiones y bueno, obviamente con muchas ganas de afrontar esa segunda ronda que era difícil, pero bueno, también tenía un muy buen partido en la cancha de Rincón, no como en la primera fase que habíamos perdido de manera abultada. Y bueno, también nos entusiasmaba eso de volver a jugar de local y poder sacar esos puntos para sacar esa pequeña ventaja que te daba los pocos partidos que afrontan la zona, pero bueno, hoy, como decimos, ya queda en la historia, queda lejos. Si bien mantenemos contacto con Fabián y a veces hablamos de lo que hay que corregir o qué es lo que nos pareció, la realidad es que, como te dije antes, hay que empezar de cero, trabajar, volver a remarcar un montón de cosas, porque hoy se perdió todo y desgraciadamente nosotros los físicos lo recuperamos rápido, pero después agarrar la pelota y parece que no agarraste nunca el fútbol. Y eso pasa, y ahora, claro, dentro de 3 meses más, va a ser dificilísimo.
Ya la última de mi parte, y agradeciéndote el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, Fer, es preguntarte si en el caso del torneo regional amateur es la única categoría que por lo menos ya tiene como fecha estimativa septiembre. ¿Esto de alguna forma entusiasma, los ilusiona por ahí a la hora de llevar a cabo los entrenamientos? Hemos estado hablando con diferentes futbolistas y por ahí nos cuentan que cuesta mucho el tema de entrenar solo y más sabiendo que aún no hay fecha en diversas categorías, ¿no? ¿En su caso esto los entusiasma? Sí, sí. Imagínate que nosotros el jugador de fútbol, como hay distintas actividades, estamos acostumbrados a estar al aire libre, con muchas personas, compartiendo charlas, risas, enojos, pero siempre en multitud, siempre al aire libre. Y estar en casa, hacer rutina parados, la verdad que no estaba muy bueno en la realidad. Más de uno te lo va a decir. Pero bueno, obviamente que nos entusiasma muchísimo, porque vuelve en septiembre, más o menos a mediados de agosto, como tarde, podríamos empezar a entrenar, haciendo una pretemporada, y bueno, obviamente que eso te entusiasma mucho, y por eso te dije antes, cuando se acerque un poco más la fecha, junio, julio, uno en lo personal va a empezar a hacer el entrenamiento más intenso, más serio, para llegar de la mejor manera posible, entre comillas, a la pretemporada, ¿no? Así que obviamente que se mantenga esa fecha, ojalá si seguimos con esta esperanza de que podamos volver pronto a jugar. Se entiende. Fer, te agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias por tomarte estos minutos para charlar con nosotros. No, gracias a ustedes y que tengan una buena noche.